última clase fue la de donde Bueno, resolvimos el ejercicio. igual es la de gases ideales, ¿no? Así que, no, la última fue la Sí, de gases ideales, no la del eso no ejercicio. entra en, no, por eso la que está en Cintia, la última que está en Cintia es donde resolvimos los ejercicios. Vale, vale. Bueno, entonces no hay tanta prisa por subir eso. De todas formas, voy a ver si lo subo ahora al final. Pero ¿No? igual subo para... Sí, 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 sí. Tranquila, tranquila. Entonces, tenemos este tanque, ¿cierto? De esta distribución, hay aire, hay gasolina, hay aceite, hay agua y hay un manómetro de metanol. Y el aire tiene una presión de vacío. Entonces, vamos aquí, ponemos aquí, vamos a cerrar esto aquí, poner esto un poquito más grande y vamos a ponerle zoom. Listo, entonces tenemos este tanque. Entonces nos están diciendo primero que la presión del aire es una presión de vacío. Nos están pidiendo que hallemos la presión absoluta al fondo del tanque. Entonces, de entrada, podemos empezar a hablar desde el comienzo como presión absoluta. Entonces, si el aire está a una presión de vacío de 14 kilopascales, podemos decir que la presión absoluta del aire, la voy a llamar PAA, absoluta del aire, es igual a la presión atmosférica, a los 100 kilopascales, menos los 14 kilopascales. ¿Por qué? Recordemos al comienzo de la parte de presiones que estaba esta ecuación que decía presión absoluta es igual a la presión atmosférica más o menos P, donde P podría ser o presión manométrica o presión de vacío. Si era presión de vacío, se deja signo negativo, ¿cierto? De esta forma, la presión absoluta del aire es igual a 100 menos 14, 86 kilopascales, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, de aquí recordemos lo que habíamos hablado de los gases. Los gases cuando están contenidos en lugares relativamente pequeños se puede considerar que la presión es la misma a lo largo de su extensión. Por lo tanto, la presión del aire va a ser la presión sobre la gasolina. Y al aumentar la profundidad se va a ir añadiendo en función del fluido que estamos trabajando. Entonces, la presión del aire, ¿cierto? La presión absoluta del aire más la presión ejercida por la gasolina, más la presión ejercida por el aceite, más la presión ejercida por el agua, es igual a la presión absoluta en el fondo. ¿Bien o no? Exacto. Espérense, denme un momentico que se está como descargando la tablet. Déjenme yo la conecto. Vale. Listo, continuamos. Entonces, ahora la presión absoluta del aire, como ya definimos, es 86 kilopascales. Más la presión absoluta ejercida por la gasolina es igual a la densidad de la gasolina por la gravedad por el H de la gasolina. ¿Cuánto es el H de la gasolina? 0,68, no, presión. No, 0,68 no, aquí Ah, dice no, perdón, 600, 600 0,6 milímetros, o sea, centímetros, 0, no, 0,6 metros metros. por 0,6 metros. Esto hay que dividirlo entre 1000 más la densidad del aceite
por la gravedad. Vamos a hacerlo para un n igual 0, pero la forma de resolverlo es igual para todos. Entonces, para un n igual 0, ¿cuánto es la altura del aceite? 550. 550 milímetros, o sea, 0.55 metros sobre 1000. Más lo último para el agua, con un n igual 0, sería la densidad del agua por la gravedad por 1250 es 1.25 metros sobre 1000. Y todo eso es igual a la presión en el fondo, AF, sí, la presión absoluta en el fondo. Ya de aquí que queda tirar calculadora. La densidad de la gasolina es 680, la densidad del aceite es 850 y la densidad del agua pues es 1000. Que recordemos que la densidad relativa es igual a la densidad del componente sobre la densidad del agua. Que para usos prácticos establecimos aquí que era de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y de aquí entonces les voy a pedir que le tiren calculadora y me digan cuánto es. Debe dar que como 106, 105 kilopascales por ahí. O 107 más o menos. Profesor, pero en ese caso no trabajaríamos con, por lo menos, donde va la densidad relativa, no colocaríamos 0,68, sino 680. ¿Dónde? O sea, porque nosotros lo Aquí. vamos a colocar en la calculadora. Exacto. Ahí va Colo- 680. Densidad, no densidad relativa. La densidad relativa es un aspecto adimensional. O sea, lo que está ahí es la gravedad específica o densidad relativa. exacto. Entonces, aquí colocaríamos 680 En por el otro 9.81 por... 0,6 sobre 1000. Ok. En el otro 850 por 9.81 por 0.55 sobre 1000. Y así, en el del agua, 1000 por tanto.
A mí me dio 106,85. No sé si será que Más o escribí menos mal eso. o si esa vez o Debe no. ser más o menos eso. 106,85 kilopascales. Y listo, así se resolvía la parte A. La parte B, nos decían que el recipiente está conectado a un manómetro en U, abierto a la atmósfera con metanol. Calcula la altura de la columna de metanol. ¿Qué sabemos entonces? Que en la parte superior, la presión absoluta en la parte superior es de 100 kilopascales. Y la presión absoluta en la parte de abajo es de 106,85. Entonces, la columna o el manómetro va a medir es la presión manométrica. Presión manométrica es igual a los 106,85 kilopascales menos 100. Eso nos da que es de 6,85 kilopascales. ¿Y cómo calculamos la altura? H es igual a la presión manométrica por 1000, porque está en kilopascales, para pasarlo a pascales, sobre la densidad por la gravedad. La densidad del metanol, pues son lo que dice ahí, 787. Entonces sería 6850 por 1000, no, perdón, 6850 entre 787 entre 9,81. ¿Cuánto nos da la altura? Debe dar alrededor de 1 metro, más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Yo creo que debe ser un poquito menos. 0,90 y algo. Ajá, ¿cuánto da eso? Sí, multiplicando rapidito, eso no. Eso sí lo puedo hacer yo rapidito. 6.850 entre 787 entre 9,81. 0,8873. 0,89 metros. Y listo, ese era el primer punto. Pero espera un momento para tomar captura de. Ya. Ya. Mucha captura larga. ¿Cómo? ¿Mucho qué? ¿Mucho qué? Captura larga es. Oh, sí, vale. Bueno, y pasamos al segundo punto. A Vamos ver. a quitarle un poquito de suma a esto. Bueno, vamos aquí y vamos a leerlo. Un salón, mientras yo voy a ir leyendo, aunque ustedes no lo vean, voy a ir anotando cositas. Un salón de clases para 20 personas, 20, tiene una energía interna inicial de 5.000 kilojoules. 1 igual 5.000 kilojoules. Cada persona añade calor a una tasa de 360 kilojoules por hora. Eso sería Q punto igual a Q punto que entra, porque está añadiendo calor. Sería 360 kilojoules hora
persona. Listo. ¿Cuánto calor debería retirar un aire acondicionado? Es decir, el Q de salida. Y habla de calor, no habla de tasa de calor, o sea que hay que trabajar en unidades de energía. En 0.19 por n más 0.9 horas. Para un n igual 0, el tiempo sería de 0.9 horas. Si este cuarto está lleno, para que el cambio de la energía, mejor dicho, voy a leer la pregunta. ¿Cuánto calor debería retirar un aire acondicionado en 0,9 horas si este cuarto está lleno para que el cambio de la energía interna en el cuarto sea de, con un n igual 0, 1000 kilojoules? Cambio de la energía interna. Es decir, te están diciendo que no hay energía cinética, no hay energía potencial, meramente energía interna. 1000 kilojoules. Listo. Para este no necesitamos dibujito, así que ya aquí tenemos los datos. Listo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que tenemos un cuarto que tiene una energía interna inicial de 5000 kilojoules. Que hay 20 personas, en esas 20 personas cada una tiene la capacidad de añadir 360 kilojoules por hora, por persona, obviamente. Nos están preguntando cuánto es el calor de salida, el calor total, en un tiempo de 0.9 horas, si se necesita que el cambio de la energía interna sea igual a 1000 kilojoules. Esto es muy fácil. Recordemos que el cambio de la energía es igual al calor que entra menos el calor que sale. Más trabajo que entra menos trabajo que sale. Más la energía de la masa que entra menos energía de la masa que sale. No me cabe, pero ya saben. No hay trabajo, no hay energía de la masa. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaba mostrando lo que estoy transmitiendo, lo que estoy escribiendo? ¿Me están escuchando? Sí, te lo iba a preguntar. Sí, profe, justamente eso le iba a Pero no decir. estamos viendo, o sea, desde triangulito de E nomás justamente. Le digo, cambio de... Siente que Vamos a recargar la página. A ver. Qué extraño. O es que la tablet se desconectó del... ¡Ah! Ya entiendo qué fue lo que pasó. La tablet se desconectó del internet. Un momento, por favor. ¿Y qué le pasó? Y ahora no me sale la red de internet. Ya, listo. Eso por no pagar Ya tiempo. decía yo. ¿Cómo? Eso por no pagar tiempo. Pues no paga de qué tiempo. El internet. Cuidado. Usted es del vecino. Me imagino. Mira, ahí está. Ra. Se está escribiendo todo lo que estoy haciendo y se va a borrar ahora. Listo, ahora sí, ¿cierto? Energía de la masa calor que entra menos calor que sale, trabajo que entra menos trabajo que sale, energía de la masa que entra, energía de la masa que sale. No hay masa que entra ni masa que sale, ni trabajo que entra ni trabajo que sale. O sea que el cambio de la energía es netamente calor que entra menos calor que sale. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Muy bien. Por otra parte, recordemos que el cambio de la energía también es igual
al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio en la energía potencial. No nos hablan de altura, no nos hablan de cinética. Se anulan. Quiere decir que el cambio de la energía es netamente un cambio de la energía interna. Y nos están diciendo el enunciado que el cambio de la energía interna es de 1000 kilojoules. De esta forma, entonces nos queda que cambio de la energía interna es igual al calor que entra menos el calor que sale. Y eso es igual a 1000 kilojoules. Simplemente hay que calcular el calor que entra y con el calor que sale allá. ¿Cómo calculamos el calor que entra? Hombre, hay 60 personas. Cada una tiene la capacidad de poner 360 kilojoules por hora. Es decir, que el Q punto que entra total sería 360 por 20. ¿Cuánto nos da eso? $7,200. 7200 kilojoules por hora. Muy bien. Ahora, recordemos que la tasa de transferencia de calor es unidades de energía sobre tiempo. Si tenemos, es unidades de calor total sobre tiempo. Es decir, que Q de entrada es igual al Q total de entrada por T. Ajá. 7200 por 0.9, que es el tiempo que nos dice el ejercicio. ¿Cuánto nos da? Perdón, lo hice al revés. Es al revés. El Q total de entrada es igual a la tasa de transferencia de calor por el tiempo. Es decir, 7200 kilojoules por hora por 0.9 horas, hora con hora se va. ¿Cuánto nos da el calor total transferido? 6,480. ¿Cuánto? 6,480. 6480 kilojoules. ¿Listo? Entonces, QE menos QS es igual a 1000. QS, que es lo que tenemos que calcular, que es el calor que se necesita extraer, es igual a QE menos 1000. ¿Cuánto es QS? Si eso es 6480, entonces son 5480. Ya, media hora hicimos el quiz. Qué fácil se ve cuando usted lo hace. Lo que pasa es que no Pero es que yo entiendo. estaba haciendo ese así de esta manera y me enredé. Yo no sé en qué. Ahora mismo no entiendo yo qué hice en el quiz ese. Porque yo, la idea mía era hacerlo así. Lo que no entiendo es por qué tuvieron una confusión, muchos tuvieron una confusión en donde dice que el cambio de la energía interna, o sea, que el cambio de la energía interna y colocaron eso como la energía interna final. O sea, como la energía final y no, es el cambio de la energía interna. Por eso tiene la letra del triangulito, cambio. Y ya, media hora nos demoramos. Es más, menos de media hora porque empezamos a charlar un momento y mientras iniciábamos. Fácil cuando usted lo hace. Y tampoco lo hice corriendo. Se le dañó la tablet, se le fue el internet. Se me dañó la tablet, se me fue el internet. Se demoraron pasando los cálculos. Sí. ¿Y cómo le fue al grupo, profe? Haciendo la captura. Profe, pero este grupo en comparación del otro, ¿qué tal? No tengo ni idea, no me he fijado. Si quieren, ahorita al final se los doy. No, o sea, pero usted dijo que ninguno del grupo anterior pudo hacer. Ah, no, este sí hubo gente que lo hizo. Hubo gente que sacó 5.
No, ¿quién es que se revela? Pues que me dé unos tickets ahí. Creo que fue Víctor el que sacó 5. Víctor, tú sacaste 5, ¿cierto? Presente. No, ¿viste? Así era, tal cual, así como está aquí lo hiciste, ¿cierto? Efectivamente. Hasta más sencillo. Bueno, ¿viste? Allá la vida tan pelada. Sí, porque aquí está Mogollito. O sea, porque yo aquí hice las cancelaciones, creo que él lo hizo incluso directo. Efectivamente. Breve, ¿no? Da Sí, rabia sí. esto. ¿Da rabia o no da rabia? Porque estaba supremamente fácil. Sí, da mucha. ¿Cómo? ¿Cómo? Repite. Sí, da mucha rabia. O sea, porque uno sabe cómo es. Qué rabia, hombre. Bueno, vamos a jugar. No, mentira. Bueno, y así pues ese era el parcial, que tenían 3 horas, 1 hora para el teórico y 2 horas más para lo escrito, de las cuales hubiesen podido terminar el teórico, digamos que media hora y la otra media hora, o sea, en 1 hora pudieron haber hecho. No, pero sigue así con el tiempo, pero sigue así. ¿Ah? ¿Sigue así con qué? Con el tiempo. No, sí, no, pues mira, todo será así siempre, no es, eso no es discutible. Bueno, En el camino largo y de esquite viene el parcial, pues. Cuando así es. terminen de joder, lo ganamos. Así es. Miren que en realidad no estaba así. Literalmente eran puras suma, resta y multiplicación. Suma, resta, multiplicación. Suma, resta, multiplicación. Más nada. Eso Bueno, es lo que no me pone a dudar, porque parece demasiado fácil por el camino que es, entonces yo me pongo a dudar si es por ese camino o no por ese camino, porque parece demasiado fácil, entonces busco otro camino para que no sea así. a veces cuando las cosas son muy complicadas, en realidad no es el camino correcto. A ver, entonces, de la anterior clase, ¿qué quedó pendiente? ¿Quedó pendiente 1 o 2 ejercicios? Ok. Creo que quedaron pendientes 2 ejercicios, ¿no? Sí, profesor, fueron 2. Vale. Bueno, para hacer este tema hace parte del segundo corte, o sea que los puntos de este tema deberían ir para el segundo corte. Pero voy a hacer un remate de puntos para quien haya resuelto este ejercicio, se los voy a brindar todavía en el primer corte a ver si se pueden recuperar. Entonces, quedamos en este, ¿no? Sí, profe. ¿Quién lo quiere hacer? Nadie lo dice, pero si esto es muy fácil, si es literalmente aplicar ese pobote y pibito y ya. Profe, ¿para usted que no es fácil? Estamos en parciales, pero no hay tiempo. Pero la verdad yo no lo hice, profesor. Bueno, vamos a hacerlo aquí. No, ni- Vamos a hacerlo aquí rapidito. Alguien que lo lea. Voy, profesor. Un recipiente contiene hielo a 77 grados Helio. Celsius y helio. Hijo de Sí, madre, espere, profesor. Un recipiente contiene helio a 77 grados Celsius y 110 kilopascales nanométricos. Mediante la transferencia de calor de los alrededores, se calienta el helio hasta que llega a un estado de equilibrio final a 300 grados Celsius. Determina la presión nanométrica final del helio
suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. La madre célula. Del hielo. A ver, entonces nos están diciendo que tenemos un recipiente que contiene helio, ¿cierto? Este recipiente inicialmente está a 77 grados Celsius. Entonces la temperatura 1. Y, espérense, yo borro esto aquí. Esa es la mano mía. Y 110 kilopascales manométricos. Es decir, que de presión absoluta, como estamos trabajando con gases ideales, ¿cuánto sería la presión del helio real? Hola. 10 kilopascales, profesor, ¿no? No. Si te dice que son 110 kilopascales manométricos a una atmósfera de 100 kilopascales, son 210 kilopascales absolutos. ¿No? Ay, Dios mío, otra vez se desconectó la tablet. Eso parece. Ay, Dios mío. Está como muy inestable la red del Wi-Fi. Ah, ya se escribió. Muy bien. Bueno. Ahora, mediante transferencia de calor de los alrededores, se calienta el helio hasta que llega a un estado de equilibrio final a 300 grados Celsius. Es decir, que la temperatura 2 es de 300 grados Celsius. Y nos están preguntando cuál es la presión manométrica. Entonces tenemos que hallar la presión absoluta 2 para poder hallar la presión manométrica. Bien. Entonces, ya habíamos tratado el tema de los gases ideales. Había una de las leyes de los gases ideales que nos habla de qué pasa cuando tenemos presión y temperatura y nos dice, como este ejercicio nos dice que es un recipiente, tenemos que hacer la suposición de que es un recipiente que mantiene el volumen constante. Para un volumen constante, ¿cierto? Vamos a ver. Un proceso a volumen constante, rayos, no lo tenemos. Entonces podemos deducir cómo es esa expresión. Para el primer caso, utilizamos la ecuación de gas ideal. P1 por volumen específico 1 es igual a R por T1. Y para el segundo caso, presión 2 por volumen específico 2 es igual a R por la temperatura 2. Volúmenes específicos son iguales, de tal forma de que volumen específico 1 es igual a R por T1 sobre P1 y volumen específico 2 es igual a R por T2 sobre P2. Este P2. Como volúmenes específicos son iguales, esto nos queda que R por T1 sobre P1 es igual a R por T2 sobre P2. R con R se van y nos queda la expresión T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos pasar las temperaturas a valores absolutos. 77 grados Celsius a Kelvin, ¿cuánto es? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? 350 puntos. 350 puntos. 350.15. 15 Kelvin. Y la temperatura 2, 300 más 273.15 es 573
573.15 Kelvin. Bueno, ahí lo tapa eso, pero son 573.15. ¿Listo? Entonces, P2 es igual a T2 sobre T1 por P1. ¿Cuánto nos da P2? ¿Cuánto es que es la temperatura de T2, profe, en Kelvin? 573.15. Ajá, ¿cuánto nos da? P2 sobre T1 por P1. ¿Cuánto nos da P2? 110. 343,14. Eso sí. ¿Qué 343.14 siempre? kilopascales. ¿Por qué siempre que, María del? Yo no he ¿Por dicho qué? eso, profe. ¿O ¿Cuánto quién da, fue profe? que? 343.14. Profe, pero con una regla de 3 no da casi lo mismo. Pues en teoría sí, pero una regla de 3 en teoría no es la ley de los gases ideales. O sea, profe, que yo puedo resolver un ejercicio ese con la regla de 3 y listo. Es otro método. Pues, pues sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. ¿Mm? 350 a 210 como 573 a 343.14. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. ¿Mm? Ya, listo, listo, profe. Gracias por el dato. Pero con esta parece más ingeniero. Eso. Tú lo has dicho. Más ingeniero es el que busca métodos más fáciles, ¿no? También. Pero con esto metes presión. Nunca mejor dicho porque aumentó la presión. ¿Entiendes? Ahora, esa es la presión absoluta. Necesitamos la presión manométrica. Pues la presión manométrica vendría siendo esto menos 100 kilopascales. O sea, presión manométrica 2 es igual a 243.14 kilopascales. ¿Y ya? ¿Breve o no breve? Breve, profe. Breve, profe. Muy bien. Entonces, listo con esto. Espero que esos sean los de los exámenes. Pues que aquí no hay otra cosa que sacar. Aquí no hay De hecho, otra cosa que esto se supone que no entra al examen. No, esto no entra en el examen, esto entra para el segundo corte. Esto ya Sí, es o sea, tema del los de segundo corte. Sí, 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 correcto. El quiz del segundo corte. No sé, no lo sé, Rick. Buah. Entonces, vamos a empezar con la temática del día de hoy. Vamos a dar algo supremamente interesante. Y es que ya vamos a hablar respectivamente
aquí. Vamos a hablar respectivamente de lo que es un sistema cerrado. Recordemos que al comienzo del curso clasificamos los sistemas en tres tipos: sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es un sistema cerrado. ¿Sí o no? Pero antes de hablar de un sistema cerrado, tenemos que hablar de los dos típicos sistemas cerrados que se encuentran hoy en día. Los dos típicos sistemas cerrados son los sistemas de cilindro émbolo y de cuerpo rígido o de recipiente rígido. Sistema de cilindro émbolo es un sistema cuya cualidad es que mantiene la presión constante, sin importar que exista una expansión. Es un émbolo, así tipo como la jeringa, que por efectos de la expansión, como tiene la capacidad de expandirse y no limita al fluido su movilidad, la presión no aumenta. Esa es la cualidad de el cilindro émbolo. Mantiene la presión constante. Mientras que el recipiente rígido es un sistema cerrado que mantiene el volumen constante. Y como es sistema cerrado, al mantener el volumen constante y la masa constante, Profesor, Pues ese internet se le fue, ¿ok? No se le bueno, yo oye, iba a profe. decir lo mismo. Ya Yorindel se fue, profe. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Revivió. No fue el internet vecino, por eso, está malo. Profe, Hola, dígale al hola, vecino hola. que ponga internet bueno porque esa clase así. ¿Me desconecté? Sí, profesor, lo último que yo creo que el sistema rígido mantenía el Sí. volumen constante. Por esos chistes, porque sí. Lo que pasa es que no estoy en mi casa y estoy bastante lejos del Wi-Fi. Eh, voy a utilizar los datos. Es rico Lo que es siendo la pobre. plata. Rico humillando al pobre. Un momento, ¿cuál rico humillando al pobre? Solamente Para acá porque por donde tengo yo vivo, 30 que hay gigas un de solo internet. operador que llega hasta esta zona. Aunque quisiera, no podría poner más nada. Solamente porque tengo 30 gigas de internet celular. Eso no es nada. Giga. Disculpe ahí, pero Sí. lo ofendí con 2 gigas que tengo yo. Vamos a ver si saliera el internet aquí y todo fuese espectacular. Tiene que desconectarlo para que actualice la red. Yo aquí rindiendo las 10 megas. La sin de ti. A ver. Si no, entonces me voy a conectar desde la tablet y voy a conectar solo la tablet si no aparece ahí. Tiene que Y desconectarse, voy a pero si dejar no, en no aparece. silencio el... Ay, Dios mío, bueno. Volví. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí, bro. Sí, profesor. ¿Mucho mejor o peor? Mejor, mejor. A ver, espérense, también voy a cambiar la tablet para que no siga ocurriendo eso.
Mm. Espectacular, como la tablet no me detecta. Claro, como es Android la tablet. Bueno, seguimos pues. Yo, ¿por qué no ¿Qué fue lo escucho? último que me escucharon? Porque no estaba hablando. Seguimos, pues. Sí, ¿qué fue lo último que me escucharon decir? Seguimos, pues. No, que va a seguir. Profe, bueno, lo que Que usted no está estaba diciendo era hablando. que el sistema, de los sistema dos. cerrado rígido mantiene el volumen constante. Por eso que fue lo último Vale, que... eso. Las dos cualidades que proponen dentro del sistema cerrado son, y voy a repetirlo por si de pronto los demás no escucharon. Hay dos sistemas específicos o dos sistemas típicos dentro de los sistemas cerrados. El sistema cilindro-émbolo, cuya cualidad es que, como tiene la capacidad de expandirse y de no limitar la expansión de un fluido, este tiene la capacidad de mantener la presión constante. Mientras que el segundo sistema típico es un sistema de rígido, un sistema de recipiente rígido, el cual, al, al ser rígido, pues no permite la expansión de los fluidos que se encuentran dentro de este. Y por lo tanto, una consecuencia de que no pueda aumentar el volumen es que primero el volumen es constante y hay un cambio en la presión. Entonces, recipientes rígidos, volumen constante. Cilindro émbolo, presión constante. ¿Fue claro? ¿Se me escuchó perfectamente? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, muy bien. Entonces, para entrar en tema, un sistema cerrado es aquel que tiene una masa constante y al cual solamente puede entrar energía, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar antes de hablar específicamente de la energía y de los balances de energía, vamos a hablar específicamente de lo que es el trabajo de frontera móvil. Recordemos que las fronteras pueden ser de dos tipos, dependiendo de su ubicación. Una frontera puede ser una frontera fija o una frontera móvil. Los sistemas cilindro-émbolo se caracterizan por ser un sistema de frontera móvil, porque permiten la expansión del fluido que lo contiene. ¿Cierto? Entonces, esa expansión, recordemos que la presión que ejerce un fluido es, palabras más, palabras menos, es una fuerza. Si hay una fuerza y un movimiento, estamos hablando de que ese fluido en un sistema de cilindro émbolo está ejerciendo un trabajo. A ese trabajo se le denomina trabajo de frontera móvil. Y es una forma de trabajo mecánico muy común. En la práctica es aquella que está relacionada con la expansión o compresión de un gas en un dispositivo cilindro émbolo. Este, señoras y señores, es el principio básico por el que funcionan los carros. Un sistema cilindro-émbolo es básicamente un pistón. Y este es el principio fundamental y básico por el que un carro se mueve a través de lo que se conoce como el trabajo de frontera móvil. ¿Es claro esto?
Sí, profe. Perfecto. Entonces vámonos aquí. Vamos a deducir cómo se calcula el trabajo de frontera. Vámonos aquí al tablero y vamos a dibujar un sistema cilindro-émbolo. Dibujar un sistema cilindro-émbolo. Este es el cilindro. Vamos a poner el émbolo, no sé, de otro color, rojito. Este es un émbolo, ¿cierto? Ahora vamos a decir que esto está relleno de un fluido. Y este es un émbolo en un estado inicial, cuya posición, vamos a llamar esta posición donde está el émbolo, donde está la parte inferior del émbolo, o sea, esta superficie de aquí, vamos a llamarla S1. Y vamos a tener ese mismo émbolo, vamos a dibujar ese mismo émbolo en una situación en la que el gas que se encuentra adentro se ha expandido. Y como se ha expandido, el émbolo se ha desplazado hacia arriba, hacia una posición S2. ¿Cierto? Es decir, que este cambio de la posición lo podemos conocer como un diferencial de posición. ¿Sí o no? Afirmativo. Muy bien. Ahora, recordemos trabajo a qué es igual. El trabajo a qué es igual. De nuestra física, de que ya hemos venido hablando. No, nadie se acuerda a qué es igual el trabajo. De la física. Es una fuerza. ¿Una fuerza por qué? Por el desplazamiento. Masa. Una fuerza por una distancia. Una distancia. Una fuerza por una distancia. Dios mío, otra vez se desconectó esta tablet. ¿Pero qué es lo que está pasando? Mm, Profesor, ese DS que está entre medio de S1 y S2, ¿qué quiere decir? La distancia entre esas dos S. Es un diferencial de posición, donde S1 es la posición 1 y S2 es la posición 2. DS es el diferencial de posición. Ahora, hagamos un símil utilizando esta ecuación que está aquí en esto que está pasando aquí. Entonces, ¿qué vendría siendo esta D? Que es una distancia. Señoras y señores, esa D. Lo que hay de del- S1 a S2, profesor, ¿no? ¿Y qué hay de S1 a Desplazamiento. S2? Un diferencial de posición. Es decir, que el trabajo es una fuerza por un diferencial de posición. Muy bien. Ahora, recordemos que la presión
Recordemos que la presión no es más que una forma de representar una fuerza, ¿cierto? Ahora recordemos que si la presión, como es un cilindro émbolo, en ambos casos la presión se va a mantener constante. Como en ambos casos se va a mantener constante, la fuerza siempre va a ser la misma. Y recordemos que presión es igual a fuerza sobre área. Por esta razón, fuerza es igual a presión por área. Si lo Profesor no reemplazamos, está escribiendo. ay Dios, no sé qué carajo está pasando. Vamos a ver. Por algún motivo no me está detectando la tablet, la red del celular. Déjenme ver, déjenme ver. Mm, no, nada más que no me aparece. Disculpen los problemas, muchachos, pero es algo que sale un poquito de mis manos. Bueno, profesor, no se preocupe. Denme un momento, a ver. Se me queda en silencio porque estoy intentando resolver esta situación. Ah, claro, es que la red no tiene conexión a internet. No es que se desconecte, es que la red se está cayendo. Parece que hay problemas en el Wi-Fi. La red parece que hay problemas. No sé por qué. Pero entonces, ¿por qué no se Desconecta. desconecta o se entrecorta el audio suyo, bro? Porque estoy conectado, en el computador estoy conectado con el celular. El problema es que la tablet no me detecta el celular. Bueno, va a tocar utilizar el mouse. Ya apareció. Bueno, ya apareció. Listo. Entonces, sabemos que una fuerza es igual a una presión por área. Si lo reemplazamos en la expresión de trabajo, ¿cierto? Trabajo es igual a presión por área por el DS. No ha aparecido. Me voy a pegar un tiro. Ay, hombre. Profe, cuidado, cuidado, que la palabra tiene poder. Ya va. Vamos a ver. Horrible escribir con el mouse, pero bueno. Es igual a una presión. No, es que escribo horrible con el mouse, pero bueno. Por un DS. Y ahora sí es que vas a salir, gracias. Listo. Presión por área por DS, donde DS, a fin de cuentas, es un desplazamiento. Entonces, si tenemos un área que obviamente es el área en la cual el gas está ejerciendo sobre el pistón, es decir, esta área del cilindro que estoy señalando aquí, área por DS, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo el volumen desplazado. Es decir, este cilindro tenía un volumen aquí y acá tenía otro volumen. Es decir, que el trabajo lo podemos escribir como una presión, ¿cierto? Por un diferencial de volumen.
como es un diferencial de volumen, ¿cierto? Si lo dejamos en función de la masa, podemos decir que esto es igual a la presión por la masa por un diferencial de volumen específico. ¿Será que ahora sí me está rayando? No, todavía se está demorando. Muy bien. Entonces hemos calculado, ¿cierto? ¿Cómo se puede calcular el trabajo? ¿Cómo podemos calcular el trabajo para un sistema de cilindro émbolo? Donde el trabajo es igual a la presión por la masa por un diferencial de volumen específico. El diferencial de volumen específico se puede resolver en forma de integrales. Yo sé que acabo de decir de integrales y más de uno cogió susto, pero muchas veces cuando estamos hablando de una geometría definida, el trabajo, es decir, para una geometría tipo cilindro, tipo geometrías que ya están evaluadas, el trabajo viene siendo P por M por el volumen específico final menos el volumen específico inicial. Eso es lo que se conoce como un diferencial de volumen específico para un sistema de geometría definida. Entonces, hemos encontrado la forma de calcular. Uy, parece que está escribiendo ahora. No, ya no. O sí. Hemos encontrado la forma de calcular el trabajo de frontera para un sistema cerrado. Y es presión, trabajo es igual a la presión por la masa, por el cambio en los volúmenes específicos. Anoten esa fórmula, porque esa fórmula es supremamente importante. Ups, perdón. Me avisan para poder continuar. Profe, ese DV es un diferencial de volumen. De volumen específico. Porque está el diferencial de volumen mayúscula y diferencial de volumen minúscula. El minúscula es de volumen específico y el mayúscula es de volumen como tal. Hola. Hola. Sí,
Sí, profesor, lo escuchamos. Tranquilo. Hello. Ajá, sí. Bueno, voy a continuar. Aquí nadie me dice nada. ¿Qué pasó? Ajá, que nadie me está diciendo nada, si seguimos o no seguimos. Siga, profe, tranquilo. Para adelante, profe. Ya continuamos. ¿Quién no que hablen los que no han terminado? No, oye, pero bueno. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Con este ejercicio, pues terminamos la clase para yo resolver los problemas y la próxima clase seguimos con más ejercicios. Tenía bastante ejercicio, pero bueno. Trabajo de frontera móvil. Alguien, por favor, que lea el enunciado. Se calienta una masa de 5 kilogramos de vapor de agua saturado a 300 kilopascales a presión constante, hasta que la temperatura llega a 200 grados Celsius. Calcule el trabajo efectuado por el vapor de agua durante este proceso. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Entonces nos está hablando que hay un proceso. El proceso es un calentamiento y como hay un proceso, entonces hay diferentes estados. Entonces nos dice que inicialmente, y como es un sistema cerrado, la masa va a ser la misma, 5 kilogramos de vapor de agua saturado. Entonces nos están diciendo que el estado 1 es un vapor saturado a 300 kilopascales. Ay, Dios mío. No, Ya no sé profe. ya no sé si llorar o reír. Bueno, a 300 kilopascales. ¿Cierto? Y a presión constante, es decir, que la presión, tenemos un estado 2, el estado 2, la presión 2 es igual a la misma presión 1, es decir, que estamos en un sistema cilindro-émbolo, hasta que la temperatura llega a 200 grados Celsius. Entonces, la temperatura 2 es igual a 200 grados Celsius. Calcule el trabajo efectuado por el vapor de agua durante este proceso. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer así? Aquí todavía no sabemos qué estado es, por eso no le puse nombre. Pero sabemos que el estado 1 es un estado de vapor saturado. Y sabemos que la presión a la que se encuentra es a 300 kilopascales. Por lo tanto, podemos calcular la temperatura 1 y el volumen específico 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? Si es vapor sobrecalentado, la temperatura es ¿cuál temperatura? Disculpe, profe. Decía algo, profesor. Que si estamos en vapor saturado, a 300 kilopascales, la temperatura 1 es ¿cuál temperatura? Ok. Es la temperatura de saturación, ¿cierto? Porque estamos en vapor saturado. ¿Cuánto es el valor?
si estamos trabajando como con agua. Vayan a sus tablas. 133 puntos. Kilopascales. Profe, ¿me oye? 133. 133,52. 52 grados Celsius. ¿Y cuánto es el volumen específico del vapor saturado? Sea B sub G. 0.60, 582. 0.60, 582. 0. Metro cúbico sobre kilogramo. Y que la presión es la misma. Cuando la temperatura está por encima de la temperatura de saturación a una presión dada, ¿en qué estado estamos? Profe, ¿qué pregunto? ¿Qué dijo, profe? ¿En qué estado estamos? En el estado 2. Cuando la temperatura es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada, si sabemos El que la profe está presión 2 hablando. es igual a la presión... ¿No me estás escuchando? Hola. Sí, profe, sí. Yo entrecortado, Cuando la profe. temperatura de saturación es mayor, profesor. Ajá. Cuando la temperatura es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. ¿Estamos en qué estado? Vapor sobrecalentado. Vapor Estamos en un sobrecalentado. Vamos estado... sobrecalentado. Muy bien, estamos en un estado de vapor sobrecalentado. Ahora, necesitamos la propiedad del volumen específico en este estado. Entonces nos vamos a la tabla y a 0.3 megapascales y 200 grados Celsius, ¿cuánto es el volumen específico número 2? Profesora, a 300 pascales, quiere decir a 300 0,3 kilopascales, megapascales. o sea, 0,3 megapascales, correcto. Y 200 Celsius, ¿cuánto es el volumen específico? Cero coma 71643, profesor. 0,71643 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien. ¿En qué tabla fue que se buscó eso? En la tabla de vapor sobrecalentado debe ser que es la A6, ¿no? Seis. A6, perfecto. Listo. Ya tenemos los volúmenes específicos. Ahora aplicamos la definición de trabajo de frontera. Trabajo de frontera es igual a la presión por la masa por el cambio de los volúmenes específicos. Presión constante, 300 kilopascales por la masa, que son 5 kilogramos, por
71,643 metro cúbico sobre kilogramo menos 0,60582 metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cuánto nos da el trabajo de frontera? Profesor, Sí, a mí me dio 87,34. Ah, no, 87,345. 345. Esto está en kilojoule porque la presión está en kilopascales. Si estuviese en pascales, esto daría joule. Si estuviese en megapascales, esto daría en megajoule. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el trabajo en la expansión que es ejercido hacia la frontera por el vapor de agua. Nótese entonces que, y para dejar claro unas cositas, el trabajo de frontera es positivo cuando hay una expansión, es decir, si lo que nos está dando el valor es positivo, es porque se está dando una expansión del sistema. Si da negativo, es porque está existiendo una compresión en el sistema. ¿Vale? Profesor, si es positivo es expansión, si es negativo es Compresión. Y con esto, muchachos, definitivamente terminamos la clase del día de hoy. Porque tengo que ver qué resuelvo. Voy a ver si llamamos aquí a la empresa del internet a ver cuál es el problema o qué pasa. Y, y a ver cuál es el problema de la señal. Bueno, no voy a pasar lista porque ya el lío me tiene un poquito desesperado. Bueno, me disculparán de verdad. No es mi intención este problema. listo, profe, no hay problema. Para Dale, ir profe, a veces pasa. avanzando, eh, sí, eso no se puede evitar. Háganse este ejercicio para la próxima clase, bueno. O sea, de hoy en 8. Ah, no, de hoy en 15, porque de hoy en 8 es Semana Santa, ¿cierto? Efectivamente, profesor. Será De después de hoy en Semana 15. Santa. Sí, señorita. Por eso de hoy en 15. Y con eso, muchachos, entonces voy a dejar de grabar y dejar de presentar pantalla. Y de verdad,